escolares de las chicas y los chicos. ¿Qué sabemos las y los maestros del modo en que la organización escolar influye en los aprendizajes y las trayectorias de las niñas y los niños de primaria? Necesitamos espacios donde ponerlo en común para que ese saber que está distribuido, que toma cuerpo cuando tenemos oportunidad de dialogar sobre esto entre nosotros, necesitamos decirlo, necesitamos escribirlo, objetivarlo, para poder revisar la situación. ¿De qué modo algunos aspectos de la organización escolar influyen en los aprendizajes y en las trayectorias? En segundo lugar, queríamos intentar definir tiempos dedicados específicamente a la planificación conjunta entre maestros, equipos de conducción, un tiempo dedicado a hablar de la enseñanza entre nosotros, con la intención de desarmar aquel viejo refrán, cada maestrito con su librito, cuya circulación perjudica la calidad de la enseñanza. Vuelvo un poco a lo anterior. Los docentes tenemos un saber sobre la enseñanza que se concreta, sin duda, en el aula, pero que se hará verdaderamente saber cuando logremos explicitarlo, cuando cada uno de nosotros pueda explicitar cómo logra, por ejemplo, que los alumnos lean, que hablen sobre lo que leen y que eventualmente vuelvan al texto para confirmar si interpretaron bien. No se trata de que los maestros rindan examen, sino verdaderamente de que tengan la oportunidad de analizar conjuntamente, y al analizar esta práctica, profesionalizarse, ¿sí? Cada vez más. Se puede ser intuitivo en didáctica, y ser intuitivo es muy bueno, pero no es suficiente. Es necesario compartir ese pequeño saber que tiene cada uno de nosotros para que se comparta y se haga efectivo el hecho de que la enseñanza no es responsabilidad del maestro de cuarto o de tercero, sino que es una responsabilidad compartida entre todos los docentes de una escuela, su equipo de conducción. El maestro es responsable, tanto como los maestros que estuvieron a cargo el año anterior y como los que estarán a cargo el año próximo. Fundamentales. Los contenidos fundamentales ustedes van a ver que atraviesan la trayectoria escolar. Leer y escribir, resolver problemas. Entonces, la situación sanitaria, este aislamiento, nos obligó a repensar nuestro propósito de volver a pensar los contenidos de cada área para cada año de la primaria. Este propósito se transformó en dos preguntas que comparto con ustedes, que son muy específicas, contextualizadas en esta situación particular de no haber tenido clases presenciales durante casi 90 días. Se transformaron en dos preguntas que tienen que ver con la situación, que son preguntas muy específicas, pero nada sencillas. ¿Qué contenidos
de cada área resultan más accesibles para proponer en el periodo que resta de no presencialidad, ¿sí? ¿Qué aspectos de los contenidos de cada área resultan más accesibles para poder proponerlos a distancia, para que trabajen sobre ellos en su casa, sin los compañeros y el maestro? ¿Y cuáles de esos retomaremos? Y subrayo la palabra retomar, al recobrar, al menos parcialmente, la presencialidad. Y la otra pregunta, que es un poco más compleja, esta tiene que ver con qué aspectos de contenidos esenciales que deberíamos trabajar en un año escolar podemos, en lo que resta de presencialidad, ponerlos a circular en aquello que les propongamos a los niños, y qué aspectos más complejos tendremos que retomar de lo que se hizo en casa a distancia para trabajarlo más profundamente cuando estemos en grupos con todo el aula, un día, 5, como sea, pero en presencia, compartiendo la situación de enseñanza. La otra pregunta es: ¿qué contenidos fundamentales necesitamos subrayar, seleccionar desde el retorno a clase en 2020 hasta el cierre del año escolar 2021? ¿Se entiende? Este periodo que nos quede de presencialidad en el 2020 y el 2021, ¿cuáles son los contenidos fundamentales que permitan que un chico que de un tercero muy irregular, porque no hubo 90 días de clase hasta ahora, qué contenidos de ese tercero irregular y de un cuarto que esperamos que sea regular, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos fundamentales de ese periodo en el que esperamos que un niño se apropie de los aprendizajes fundamentales del año que ahora cursa y del que cursará el año próximo? Las dos preguntas son complejas, ¿sí? Porque nos obligan a pensar a cada uno de nosotros, y principalmente entre nosotros juntos, qué aspectos de los contenidos que tenemos que tratar de que aprendan porque estamos terminando junio, ¿sí?, se podrían trabajar en la no presencialidad, y cómo se retomarían para trabajar al volver los aspectos fundamentales de esos contenidos. La primera pregunta nos exige pensar en el sentido de los contenidos para saber cuál es el aspecto que podríamos proponer para que en el tiempo que quede de distanciamiento se puedan trabajar aún no estando con los compañeros y el maestro. Tomemos como ejemplo los números racionales, ¿sí? Es un contenido que empieza en cuarto, en quinto y continúa en sexto. Los números racionales se crearon con la intención de resolver problemas que no podían resolverse con los números naturales. 1 kilo de café es muy caro. Yo no puedo resolverlo con números naturales porque 2 kilos son más caros todavía, o 3 kilos. Entonces necesito recurrir a medio kilo o a un cuarto kilo. Entonces, los números racionales se crearon para resolver situaciones que no podían resolverse con los números naturales. Ambos campos numéricos tienen características muy distintas. El
es complejo trabajar sobre esas características sin provocar en el aula situaciones de intercambio que permitan a los chicos hacer ver su resistencia, porque todos nosotros nos aferramos a lo que sabemos porque nos produce una situación de cierto confort, quedarnos en el contexto que sabemos, que conocemos. Entonces, esa situación grupal, cuando empiezan a aparecer los números racionales, permite que los chicos expresen, no diciendo yo no estoy de acuerdo, esto no me gusta, sino en sus maneras de interpretar los números racionales van a manifestar su aferramiento a las conceptualizaciones que lograron acerca de los números naturales. Entonces, los chicos se niegan a salir de ese espacio seguro, no se niegan explícitamente, ¿no? Tienen que reorganizar su manera de conceptualizar los números. Fíjense ustedes que no es fácil reacomodarse. Es un tema complejo para trabajar, ¿sí? No es fácil reacomodarse porque de pronto le decimos 1/4 kilo de café y 1/4 tiene 2 números, el numerador y el denominador, para expresar un solo número, 1/4. Eso rompe con lo que los chicos pensaban. No sé si se entiende, ¿sí? Esta dificultad de construir un nuevo conocimiento, estando tan cómodamente asentado en otro conocimiento. Y no es solo eso. Además, tienen que entender, por ejemplo, que 1/4, donde aparece el 4, es más chico, ¿sí?, que 1/2, donde aparece el 2, que es más chico que el 4. Son todas los obstáculos que a los chicos se les van presentando para lograr acercarse a estas características diferentes de la de los números naturales que tienen los números racionales. Y eso para no plantear un ejemplo que les dejo a ustedes para que piensen. Durante 4 o 5 años, los chicos empezaron a entender y más o menos entendieron uno de los sentidos de la multiplicación, básicamente, que es que la multiplicación es una suma de números iguales. Ahora, esa conceptualización que tienen más o menos asentada se enfrenta con multipliquen 28 por 0,2. Y entonces esta construcción de que la multiplicación es una suma de números iguales se estrella contra los números racionales. Eso piénsenlo, hagan la cuenta con la calculadora cuando lleguen a casa, iba a decir, perdón, cuando vayan a buscar la calculadora. Entonces, si no entendemos que las conceptualizaciones persisten en los chicos, ¿qué es lo que decía la maestra de tercero? ¿Sí? Si no se dan cuenta de que miente, porque no dice mentir ni engañar. Aquí los niños siguen pensando con las estructuras que elaboraron respecto de los números naturales. Ahora bien, si no entendemos que esas conceptualizaciones persisten en los chicos y que no los tenemos para producir intercambios, discusiones, acercamientos, no vamos a lo que propusimos a distancia, para profundizarlo y trabajarlo cuando tengamos oportunidad de estar con un grupo de chicos presencialmente en la escuela. Ahora bien, ¿tu presencia aquí es porque tenemos un límite de tiempo?
¿Sí? Creo que no. Bueno, ahora bien, el problema al regreso, cuando la asistencia a la escuela se restablezca de alguna manera, es pensar cuáles son los contenidos fundamentales, algunos que tenemos que retomar de lo que propusimos en la distancia y otros que tendremos que instalar porque son fundamentales. Resalto lo de retomo, ¿sí? Retomar la propuesta que le hagamos a distancia tiene que ser una propuesta orientada hacia que con más o menos éxitos, orientada hacia los contenidos fundamentales del año que cursen, ¿sí? No es una propuesta abierta, es una propuesta didácticamente orientada en el tiempo que nos reste de trabajar a distancia. Retomar, continuar, revisar lo que quedó en las carpetas o en los cuadernos, pídanles que tengan cuadernos, ¿sí? Para poder volver a eso, para que se establezca una continuidad que es absolutamente indispensable para producir aprendizajes. Los contenidos fundamentales que tenemos que pensar realmente cuáles son y que empezamos a trabajar en pocos días más con todos ustedes, son aquellos contenidos que generalmente llevan más de un año escolar, que exigen el compromiso de la maestra de cuarto, los números racionales, de la maestra de quinto y de la maestra de sexto. Porque son contenidos que se profundizan, que se retoman en otro contexto, que se van complejizando y resultando más desafiantes en acuerdo institucional entre maestros y equipos de conducción y de supervisión. Y la lectura y la escritura continúan hasta sexto, en diversos contextos, con diversos textos y diversos propósitos. Otros contextos en otras áreas con sus contenidos y sus problemas. No se lee pensando en estudiar. No es que enseñemos a leer para estudiar. Enseñamos contenidos de sociales. Y entre lo que el maestro contextualiza, enmarca, ubica el contenido, entre un video del canal Encuentros que se puede compartir con los chicos, entre eso y un texto que se lee y se discute, los chicos se están formando, están aprendiendo, por ejemplo, la conquista, la resistencia de los pueblos originarios, están aprendiendo esos temas, pero a la vez se están formando como lectores. No porque les enseñemos a estudiar, sino que les proponemos estudiar. ¿Cómo? Contextualizando el contenido de historia que quiero que trabajemos, de sociales, proponiendo un video, proponiendo un texto que al discutir uno sabe que tiene que completar para que entiendan con algunos contenidos que difícilmente conozcan porque son niños de primaria, ¿sí? Y en ese contexto los chicos anotan, los chicos escriben que se estableció entre las familias y la escuela, que se restableció. Ahora bien, ese marco no nos puede hacer olvidar del propósito central de la escuela, que es la enseñanza de los contenidos que la sociedad valora como indispensables. Lamentablemente,
últimamente, algo, hace ya unos años, algo nos ha hecho pensar que los contenidos escolares son aburridos para los niños y que tenemos que hacerlos divertidos, hacerlos más lúdicos, ¿sí? Sin duda que es importante el juego para los niños, pero los contenidos escolares tienen que despertar finalmente. Será una videollamada, ¿sí? Nosotros, piensen el inicio de esta etapa. Ustedes habían tenido 10 días de clase, 2 semanas. Sí. Muy bien. Las primeras propuestas de continuidad pedagógica, creo que en todos ustedes estaban recostadas sobre lo que habían trabajado en esas 2 semanas. Exacto. Porque esa instancia de encuentro contextualizó las primeras propuestas a distancia. Y después, cuando se nos descontextualizaron, porque eso se agotó, empezó nuestro verdadero problema. Porque nosotros pensábamos la continuidad pedagógica para 3 días de inundación. Para 15 días, para volver en 15 días. Claro, para volver como máximo en 15 días porque hubo un problema en el texto de la escuela, pero no para 90 días o 120. Entonces, realmente cuando se habla de volver a la escuela de una manera dual para que no se produzcan grandes aglomeraciones, me parece que esa vuelta a la escuela, como quiera que la podamos organizar, la provincia de Buenos Aires es demasiado extensa como para tener una sola respuesta a semejante pregunta. Creo que aquí los jefes distritales van a tener un protagonismo inédito porque conocen las escuelas de su distrito y en esta podrán volver todos los grados porque hay pocos alumnos y en aquella tendrán que, ustedes saben cómo es eso. Entonces, ese retorno a la escuela, aunque sea parcial, alternado, nos va a volver a poner un tronco sobre el cual, a partir del cual, proponer situaciones para resolver a distancia, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de que aprovechar este día, planificarlo en sus más infinitos detalles, porque vamos a tener la diversidad al cuadrado. Los que no tuvieron acceso a ningún tipo de llegada, por donde viven, por la falta de conectividad, o porque se encapricharon y no quisieron hacer la tarea y no estaba la madre, se iba a trabajar y no la hicieron, ¿no? Porque eso también existe. Ese es un primer tema que vamos a tener que enfrentar, no para homogeneizar, sino para enseñar y ir adelante con todos. Muy bien, pero además para gestionar el diálogo, el intercambio, lo que entendió uno del engaño del gato y lo que entendió otro, y quién tendrá razón. Volvamos al texto para ver quién tiene razón. Eso solo puede, con la escritura. ¿Cómo se enseña a mejorar la escritura en cuarto, quinto año? Si no tenemos la posibilidad de decir, miren, uno de ustedes escribió esto y lo pongo en el pizarrón. Vamos a mejorarlo entre todos. ¿Dónde iría el punto? Le falta la mayúscula. Acá habla un personaje que hay que poner siempre dijo. Vamos a poner siempre dijo. ¿Por qué no ponemos contestó? Esto es un trabajo de colaboración entre pares y con un maestro que orienta la colaboración hacia aquellos aspectos de la escritura que necesita instalar en quinto año o en cuarto año. Ese punto y aparte del párrafo. Entonces, son situaciones que tenemos que... creo que la alfabetización inicial y sexto son las mayores preocupaciones. Piensen ustedes que si estamos trabajando en eso, que hay que elaborar un acuerdo con secundaria. Estos chicos no pueden empezar el primer día con corchetes y
y paréntesis. Tienen que confirmar lo que se espera que hayan aprendido en la primaria, ¿sí? Porque no tienen herramientas para enfrentar un cambio tan rotundo. Hay que hacer un acuerdo. Los chicos no tuvieron clases este año. Exacto. No sabemos cuántos van a tener. Esperemos que sí, pero no sabemos. Entonces ahí es un acuerdo entre adultos y un trabajo terrible del maestro o la maestra de sexto para que en los tiempos que tengamos, y este es un pedido, enséñenles a instalar agenda. El jueves vamos a trabajar ciencias naturales. No se olviden de leer lo que hablamos la semana pasada, porque esto los hace perder. Yo tenía una mamá que no se metía mucho conmigo porque no le daba problema, pero a mi hermano le tenía el horario pegado en el placar de la cocina. Y esa mamá tiene que ser el maestro de sexto para que lo aprendan, porque si no la secundaria los aplasta, ¿sí? No pueden con eso. Trabajemos con eso y con profundizar la formación como lectores. Los chicos no leen bien. Y la alfabetización inicial, empiecen de donde estén. Bien. Empiecen de donde estén. Si saben escribir el nombre mejor, si no saben, pongan los carteles, enséñenles, empiecen de donde estén y en septiembre del año que viene, si todos los días los nenes y nenas leen y escriben algo, bien o mal, si la maestra o el maestro se acerca y le dice, a ver, ¿qué pusiste? Dale, mostrame. Señalame qué es lo que escribiste. Espera, y entonces si te tapo anana, y te tapo acá, ¿qué dice? Para que descubra que dice Ana. Esta intervención es una intervención de 3 minutos que cada nene necesita. Si te tapo acá, ¿qué dice? Te doy estas 3, te doy pato, pelo y pila. ¿Cuál te sirve para pelota? Esta pregunta, a ver, tapá, ¿cuál te sirve? ¿Con quién vas a jugar a los dados? Con Agustín, anótalo en tu lista de los que juegan a los dados. Vas a ver dónde dice Agustín. Pero resulta que dice Agus, ¿sí? Y esto es un trabajo de 3 minutos con que va a buscar Agustín. El trabajo es colectivo, pero la intervención, vayan a buscarlos donde estén. Y si sostenemos esta actitud, los chicos van a terminar segundo, habiendo avanzado en lectura y escritura. Algo nos pasó con la unidad pedagógica y el tiempo que aprovechamos o no aprovechamos en primer año. No es un tiempo de espera, la unidad pedagógica. Los chicos no son peras, sino maduran. Los chicos aprenden cuando sistemáticamente le proponemos donde dice tapala y acá que dice cuál te sirve, te doy 2, elegí la que te venga bien. Es un minuto. Es un trabajo agotador, les aseguro. Pero uno sale muy feliz cuando alguno se para frente al pizarrón y te dice, señor, leo con mi cabeza. Es una frase de un niño alumno de La Matanza. Leo con mi cabeza. Y eso es una satisfacción que solo uno siente cuando alguna vez tiene primero o segundo la unidad pedagógica. Así que no bajen los brazos. Si los contenidos escolares son un espacio, algunos más, otros menos, de disfrute para los chicos, a algunos les gustan los cuentos, a otros los cálculos, pero hay un espacio de disfrute.
ustedes encuentren su espacio de disfrute en la enseñanza. Y la manera de que uno disfrute de la enseñanza es lograr algunos pasitos adelante de los chicos. A veces los pasitos son chiquitos, pero uno ve que van avanzando. Y eso es una satisfacción.